Muy buenas noches, mi nombre es José Ignacio Nevado y en esta oportunidad me encuentro realizando la actividad correspondiente a la materia de Antropología, Sociedad y Psicología junto a mi grupo, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es la antropología religiosa. Pero antes de poder conocer lo que es la antropología religiosa, debemos conocer lo que es la antropología. Y la antropología se denomina como el estudio del hombre de manera general, su cultura, sus rasgos, tanto físicos como animales, para poder tener una mejor descripción del hombre en su totalidad. La antropología entonces se podría definir como el estudio de la humanidad, para poder tener una mejor veracidad y un mejor estudio de la evolución del hombre en el tiempo. Ahora, ¿qué es la antropología religiosa? Pues la antropología religiosa es una rama de la antropología que estudia la evolución de los fenómenos religiosos de distintas culturas y comunidades de la sociedad. Actualmente, pues la antropología religiosa estudia lo que es el pensamiento de la religión con la práctica de la fe de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos ha llevado y de qué ha servido la antropología religiosa? La antropología religiosa, aparte de investigar globalmente lo que es la creencia de la sociedad, ha tratado de denominar en ciertos grupos las distintas creencias para crear un englobe total. En notas estadísticas, según las estadísticas como lo indica acá en la lámina, un 73% de los venezolanos practican la religión católica y se ha podido llegar a estos resultados gracias a las encuestas y en los instrumentos utilizados para realizar estos resultados. Como expliqué hace un par de instantes, el porcentaje actual de las personas en Venezuela son un 73% católicos. Quiere decir que casi 30 millones de personas, más de la mitad del país, practican la religión católica. Ahora, para analizar un poco más la religión católica en el país de Venezuela, en el estado de en la ciudad de Caudare, en una población de 40 familias, de 2 personas mayores de edad por cada familia, nos da un total de 80, como lo indica aquí en la tabla de la lámina. 56 personas nos indicaron que son de la religión católica, lo que nos da un porcentaje de 70% de las personas en esas 40 familias son católicas. Cuando les hicimos la pregunta de qué religión profesaban, cuando pasamos a la segunda pregunta de cuál considera usted que es el rito o celebración más importante de su religión, 30 personas nos indicaron que la Eucaristía. Esto nos da un porcentaje del 54% de, de personas que creen que la Eucaristía es el rito más importante de, del catolicismo. Ahora, ¿qué es el catolicismo y qué es la Eucaristía? La persona católica es aquella persona que cree y devota en un solo Dios, pero que a la vez son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creen en la Virgen María. Ahora, ¿qué se conmemora en la Eucaristía? La muerte y resurrección del Señor. En estos pequeños pasos que denoto por acá, voy a explicar brevemente lo que es la Eucaristía. Inicia con los ritos de entrada, el saludo inicial del sacerdote, el acto penitencial donde nos arrepentimos de nuestros pecados, realizamos la oración del credo, realizamos el Padre realiza la liturgia de la palabra, donde nos habla de la vida de Cristo, se habla de la primera lectura, se hace el salmo responsorial, se habla de la segunda lectura, el Padre hace el Evangelio, hace una homilía o una pequeña reflexión sobre lo leído anteriormente. De allí se pasa al rito, al centro de la Eucaristía, que es el rito de la bendición del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que es el ofertorio. Se realiza el Padre Nuestro, se da la paz, se reparte la comunión, se dan las plegarias y se hace la bendición final. Muchísimas gracias. Bueno, mi Bueno, mi nombre es nombre es Daniela Daniela Guillén, Guillén, soy soy estudiante de estudiante de psicología en la psicología en la Universidad Universidad de de Perú. Nuestra Nuestra exposición exposición es de es la de la materia de materia de antropología antropología y y investigaciones investigaciones sociales con sociales la con la antropología antropología religiosa. religiosa. ¿Qué es la religión? La conexión de la religión con la antropología, como los antropólogos estudian en este caso la cultura de los pueblos, y la conexión con la religión partiendo de ese sentido de diferentes conceptos y definiciones básicas, se puede decir que una religión es simplemente un conjunto de creencias basadas en una visión única de cómo el mundo debería ser.
y también de cómo en ese sentido esta revelación que se obtiene a través de una conexión con lo supernatural, con lo divino y un sentido de comunidad y de pertenencia. Por eso encontramos que la definición de religión varía mucho, pero también podemos decir que siempre está conectada con poderes, deidades o seres que están en el mundo espiritual. Algunos dicen que no pueden ser probados científicamente. Hay diferentes definiciones. También la importancia de los rituales dentro de la práctica de una religión y el sentido de comunidad que ésta nos aporta. Podemos decir que una religión se caracteriza básicamente por la práctica de rituales, que pueden ser oraciones, también puede ser diferentes festividades y el sentido de una pertenencia a una comunidad específica. También de conexión con el mundo espiritual y de una ética de cómo aplicar esto en el mundo en el que vivimos, de cómo debería ser el mundo y en este sentido basado en la sabiduría o inteligencia divina. La religión en Venezuela. Venezuela, como la mayoría de las naciones de América del Sur, es una nación predominantemente católica. La influencia de la Iglesia Católica se introdujo tras su colonización por España. El común denominador de las culturas aborígenes de la época prehispánica es que eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. La religión es fundamental para entender su cultura. La religión es fundamental para entender su cultura y las distintas interpretaciones que le dieron a los fenómenos naturales, así como los rituales y festividades. Para comprender la manera en cómo los venezolanos viven su religiosidad, es importante conocer que en Venezuela no existe una caracterización de un ser y un hacer único de este fenómeno, ya que desde nuestra estructura religiosa contemporánea emergen valores éticos espirituales, transculturados mediante el proceso de penetración de los colonizadores, la misión evangelizadora del catolicismo y la posterior llegada del complejo cuadro mágico religioso del africano esclavizado, lo que se conjugó con creencias de los amerindios, quienes también poseían un complejo panteón animista. Aflora así el llamado sincretismo religioso que caracteriza la cotidianidad de la mayoría de los venezolanos, sin distinción de la clase social, situación económica ni formación académica o intelectual. Es importante señalar la escasa presencia del ateísmo en el pueblo venezolano. A pesar de la secularización y la modernización, la religión continúa teniendo importancia para el pueblo. Aquí, el aporte español está presente en las expresiones de religiosidad y en la celebración de fiestas patronales, donde se ponen de manifiesto las raíces del catolicismo ibérico, conjugado con creencias supersticiosas propias de la Edad Media. Así como el espíritu de las fiestas patronales celebradas en Venezuela con el esplendor del catolicismo popular español, en la atención que reciben vírgenes de los devotos, y en el sitial ocupado por los santos del ritual popular como San Isidoro el Labrador, quien recibe los primeros frutos de una cosecha. En cuanto a los aportes africanos a la religiosidad de los venezolanos, está su complejo cuadro mítico caracterizado por la filosofía de transmigración de los vivos hacia la muerte, sin perder lazos fisiológicos, emocionales y espirituales entre vivos y difuntos, sin necesidad de reencarnar, sino una transposición de la realidad que llamamos muerte. En la religiosidad del pueblo venezolano han sobrevivido rasgos de su cultura como ritos mágicos para influir positivamente a las divinidades intermediarias entre humanos y Dios, ofrecer promesas pagadas cuando ocurre el milagro, la existencia de unidades protectoras de regiones que reciben la atención pública de pobladores y celebración de fiestas comunales anuales para dar gas por asuntos de distintas índoles individuales y de la comunidad. Aún las regiones de Venezuela donde habitan la mayoría de africanos esclavizados poseen santos protectores de uso íntimo y personal. Quienes tienen debilidades y preferencias en similitud con los espíritus africanos se les reza y hacen promesas para obtener favores que se pagan con fiestas, flores y velas. Actualmente existe el culto comunitario de los santos de San Juan de Barlovento, San Benito en Zulia y San Juan de Urraca, celebraciones que continúan en manos de cofradías se llevan a cabo dentro y fuera de la iglesia con participación marginal de autoridades eclesiásticas. Venezuela tiene una superficie de 912.000 kilómetros cuadrados de 28,4 millones de habitantes. Según los cálculos del gobierno, la población es católica en el 92%, al menos nominalmente. El 8% restante es protestante o atea o pertenece a alguna otra religión. El Consejo Evangélico de Venezuela calcula, sin embargo, que el 10% de la población es protestante evangélica. Las comunidades judías y musulmanas son pequeñas pero influyentes. Los musulmanes son más de 100.000, procedentes principalmente de Líbano y Siria, y viven por lo general en todas partes en la región de Caracas. Los judíos de Venezuela se calculan entre unos 13.000 y residen principalmente en Caracas. La misa. La noción de misa se utiliza en el catolicismo para aludir a una celebración encabezada por un sacerdote donde se renueva el sacrificio de Jesucristo.
El clérigo, representando a Cristo, expresa una fórmula que produce la transformación de la hostia y del vino, convirtiéndolo en el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. La misa, por lo tanto, es el evento más importante de la religión católica. En ella se concentra el sacramento de la Eucaristía, que permite la consagración del pan y la bebida. De acuerdo al catolicismo, la misa implica la renovación del sacrificio realizado por Jesús, que es ofrecido en el altar de la iglesia bajo las especies de vino y de pan. Cuando el fiel recibe la Eucaristía, se produce la comunión. A lo largo del desarrollo de la misa se llevan a cabo diversas acciones, además del rito de la comunión. Hay un acto penitencial a través del cual el cura invita a los asistentes al arrepentimiento. Se realizan ofrendas y se pronuncian diferentes rezos y plegarias. Buenas noches, mi nombre es Orlando Labrador, yo soy estudiante del segundo trimestre de Psicología. En este momento vamos a presentar las conclusiones del trabajo número 4 de la materia de Antropología, referido a Antropología Religiosa. La misa es el principal ritual de la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Dentro de ello se encuentra la unión del mundo espiritual de su principal guía, Jesús de Nazaret, y sus seguidores. Es de extrema importancia ya que este ritual identifica a los católicos. Al ser la misa una de las bases de la religión, podemos definir que no ha cambiado en muchos siglos. Y una de las características es que únicamente los hombres pueden ser sacerdotes, ya que los padres fundadores de la iglesia vieron en las mujeres la imposibilidad de realizar las ofrendas. Y esto lo definieron porque según Jesús de Nazaret escogió 12 hombres y ninguna de las mujeres como su seguidor más cercano. Y así que las mujeres que están dentro de la religión católica o son religiosas, las monjas quedan supeditadas a la supervisión de los clérigos. La misa fusiona en el rito solemne de la cena judía de Pascua, donde se celebraba la salida del pueblo judío de Egipto y se comía pan sin levadura y algunas legumbres además de vino, ya que representaban el dolor de la pérdida de los primogénitos egipcios y la sangre que se vertió por su liberación. Es así que estos elementos del pan en forma de hostia y el vino están presentes dentro de la misa, pero lo interesante es que luego se da una transformación simbólica de la unión de cuerpo y alma en la comunión. ¿Cuál es la importancia de la religión en la vida de los seres humanos? Podemos decir, es una de las bases psicológicas, ya que desde tempranos tiempos, es decir, desde las primeras comunidades nómadas, se practicaban ritos funerarios. Estos los encontramos en la península ibérica y se cree que fueron los neandertales que lanzaban flores a sus difuntos. Entonces podemos decir que la religión es una explicación de los poderes sobrenaturales de la fuerza de la naturaleza y la trascendencia del espíritu que el hombre siempre ha buscado. Por lo tanto, ha ido evolucionando de las ramas occidentales, nacidas en Egipto, Persia, Grecia, Europa, y una segunda rama que es la asiática, donde podemos validar una espiritualidad más armónica con la existencia y una resignación al ser. Desde ahí podemos mencionar China, Japón, India. No tomamos la religión más profunda de los africanos, ya que la misma ha sufrido una integración con los dioses cristianos. Hoy nos encontramos en un mundo que busca desesperadamente un camino para drenar esta necesidad de unión con proyectos más trascendentales. Los valores morales es la razón fundamental de la existencia de centenares de sectas donde se aprovechan de la necesidad de las personas. Esto hace un gran peso sobre las religiones ya orquestadas y asentadas en el planeta, como las monoteístas occidentales, y tratan de adecuarse a los nuevos tiempos y nuevas necesidades, entre ellas la inclusión de las mujeres dentro de los ritos de la misa, el acompañamiento de la juventud en el uso de los medios anticonceptivos y la responsabilidad de un hogar, sea este en santa unión o en forma de divorcio. Dentro del estudio de la antropología social, la religión es fundamental. En ellas podemos descubrir cómo la sociedad va a ir armando una población para poder representar su mundo. En conclusión, las distintas religiones y ritos están orientados a darle forma a una necesidad profunda del humano en su mundo interior y dar forma de una sociedad donde pueda practicarse y vivir en forma de paz con sus leyes,
Ese es el génesis de la religión, la cual ha formado estados, naciones de Occidente y ha posibilitado el andar pausivo de las naciones del sur de Asia.